Venezuela-China? Primero, La naturaleza del conflicto. Continuando el bloque anterior, pero quiero agradecer a Moda 105.1 FM de Cojedes, que está transmitiendo hoy domingo a las 11 de la mañana, esta noche a las 8 de la noche y mañana lunes a las 8 de la noche hace la retransmisión y luego a cada bloque lo harán en el largo noticiero. Así que agradecerlo a Cojedes, a Moda 105.1. Moda 105.1. Dicho esto, te seguía. El tema es que algunos venezolanos en su momento, desde el año 2017, porque es que además tenemos una memoria muy frágil, pidieron que Obama hiciera un decreto donde nos declaraba unas cosas nocivas, peligrosas, temerosas en Venezuela porque no podría. Que por cierto son candidatos ahorita a diputados y a gobernadores algunos. Pero para invocar una cosa llamada TIAR, esto también se nos olvidó. Qué bueno que hoy están en el voto, yo les doy la bienvenida, me parece una cosa maravillosa. Porque había un tratado interamericano de ayuda recíproca que eso iba a hacer que Estados Unidos, más un portaaviones que había puesto Trump en su anterior gobierno en Curazao y Aruba, más la ayuda de Duque, más la ayuda de Bolsonaro, eso iba a dar una impacto. Y íbamos a salir de Maduro y se metieron en el camino, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Aquí yo creo que el televidente recuerda eso. Bueno, de la noche a la mañana, cosas que les agradezco, hayan regresado a la vida democrática. Pero regresan sin luz. Pero no hay una palabra. Utilitario, no hay una. Yo creo que es de embuste. No hay una palabra donde digan rechazamos las sanciones. Rechazamos una invasión. Rechazamos cualquier tipo de medida. La injerencia. La injerencia. No has escuchado eso. No lo has escuchado y muy probablemente no lo escuche. Dijeron que en las elecciones pasadas el CNE era una cosa muy fea o tal y qué sé yo, y todavía en boca de la noche a la mañana no guardan silencio, pero ahora guardan silencio diciendo que no, que lo que ocurrió ese día no ocurrió como ellos creían que había ocurrido, pero que ahora sí les parece bonito todo. ¿Cómo evalúan eso? Bueno, pero yo no sé cómo lo evalúan, porque eso lo hará el Estado. Yo lo que sencillamente, como soy un observador del Estado, un observador de cómo ocurren las cosas, veo que la memoria es frágil del Estado. Pero tampoco me quiero parar allí. ¿Hubieras decidido otra cosa? ¿Tú hubieras decidido su enjuiciamiento? Yo no sé, yo no puedo decidir porque yo no soy gobierno, aspiro serlo. Castigo. No lo soy, no lo sé. Pero tú como abogado... No lo sé porque no me quiero meter... yo me baño en la orillita con todo. No me se mete en palo hondo. Yo me baño en orillita. En la escalera. Sí, cerquita de la orilla. Con tobito y una harinita y un castillito. Hay gente que se mete para lo profundo, que son esos que decían sanciones, invasiones, y además eran los que abogaban porque se fuera la embajada de Estados Unidos de aquí. Y ahora tienen que, esos mismos que abogaban ahora tienen que sacar la visa, la tienen que ir a sacar a Portugal, a Colombia, a Aruba, a Curazao, en otros países. Pero además, esto que está ocurriendo, que seguro lo hablaremos en otro bloque, el tema de los venezolanos exportados, exportados a El Salvador, porque no son deportados. Tú deportas a tu país. Los exportaron porque es a cambio de un dinero. Hoy se lo comentaba en clases en Derecho a un alumno, la frase no es mía, por cierto. Lo que hicieron fue exportarlos, porque además vendían a nuestros venezolanos, los vendieron, como en la época de la colonia, se los vendieron a un país como El Salvador. Unos señores que no cometieron delito en El Salvador, pero no me quiero todavía meter en esa piscina, déjame seguir en esta orillita. Entonces, resulta que el país ha sufrido porque venezolanos lo han pedido. O sea, no es que ha sufrido porque a los demás no. Es porque un grupo de venezolanos no pudo solucionar el problema en Venezuela, le dijimos que la vía era el voto, nos acusaron de arácnidos y que la vía era el voto, y siempre hemos creído que la vía es el voto, que había que votar. Pues nos dijeron aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, y aquí tiene que haber una invasión, aquí tiene que haber un bloqueo, aquí tiene que haber todo tipo de daño al venezolano. El gobierno tiene sus problemas ya resueltos. Nosotros no, los ciudadanos comunes. Aquí, si vuelve otra escasez de las colas, de la gasolina, el gobierno tiene su gasolina resuelta, que no lo tiene ese ciudadano que está allí, que tiene que hacer una cola. Bueno, eso es lo que le piden algunos fascinados con ese tema. Y eso tiene que tener un costo, chicos. No puede ser que venezolanos pidan daño para Venezuela. Pero ¿cómo se explica eso? Y que la hayan pedido y además sea impune. ¿Por qué la mayoría que está en contra de las sanciones, que rechaza la injerencia, que rechaza el bloqueo, no impone su opinión, su visión acerca de eso? ¿Y yo qué está haciendo? Porque estoy aquí en esto, te lo estoy diciendo. Pero hablas de una minoría. Bueno, es que no sé si somos mayoría o minoría,
Porque no te estoy hablando... ¿Qué tanta importancia tiene esta minoría que es capaz de...? Es una minoría. Bueno, pero ahí está. Pero Yo creo que los Estados Unidos, la Casa Blanca, ha desplazado ya esa oposición. Por eso te escribo esta carta. Y está actuando directamente. Ah, y entendieron que directamente era. Pero el conflicto es Venezuela y Estados Unidos o Venezuela y esa pequeñísima oposición. Creo que tiene un poquito de todo. Es como si los meten en una licuadora, no sacas nada bueno tampoco. Perderías el costo de la licuadora. Sí. Tendrías que botar la licuadora. Sí, porque se te hubiera oxidado. ¿Qué opinas entonces? ¿Qué hacer? Yo ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer la mayoría de los venezolanos? Bueno, chicos, primero salir a votar y votar justamente. ¿Por qué votar es importante en este caso? Porque esa es la única vía, porque es que la otra es la que te venían diciendo un grupo de señores no vote. O sea, ¿tú piensas que si los venezolanos votan mayoritariamente... Bueno, pero es que el gobierno, pero Oscar, enfrentar, confrontar pero las sanciones. El gobierno es 93% en la Cámara hasta ahora. Cuando usted está viendo este programa, el 93% del año 2020 que votaron en el 2020, el 93% lo obtuvo el chavismo. ¿Y es porque producto de que el país es 93% chavista? No, producto de la abstención, de que esto es irresponsable. Te dicen, no votes hasta que Maduro se vaya. Bueno, el chavismo no tendrá nunca con qué agradecerle el chavismo cuando usted llama a votar, a no votar. Porque usted que me está oyendo, amigo televidente, cuando le dicen no vote, pero si usted votara, ¿votaría por el gobierno? No votaría por el gobierno, votaría en contra del gobierno. Entonces, al único que favorece la abstención es al gobierno. Y hay un grupo de sectores que le hacen ese gran favor. Bueno, este es un país de extraños, un país que no hay forma de entenderlo. Alguien que haga estudios políticos en Bangladesh, en Australia, viene a hacer las pasantías a Venezuela, se tiene que devolver en Michael Díaz porque no entiende cómo es la política venezolana. Los políticos venezolanos todos los días nos sorprendemos de que algo pasa. Imagínate tú para quien no vive aquí. El cuerpo diplomático no haya, Oscar, cómo hacer el informe diario a su país. Sí. Me consta. Porque en la mañana hacen un informe, perdón, en la tarde hay que cambiarlo. ¿Qué hacer entonces contra la abstención? Porque percibo que tu principal preocupación, es la abstención. Entonces, la abstención es una amenaza. ¿Cómo resolverla? Es el enemigo a derrotar en estas elecciones. Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor, José Gregorio. Muy rápido. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El mundo vive los alcances de una agresión económica decretada por el mandatario estadounidense Donald Trump y que puede calificarse como la Tercera Guerra Mundial. Todavía, por supuesto, sin combates aéreos ni desplazamiento masivo de tropas como en 1914 y 1934, pero que sin embargo cubre la geografía planetaria y afecta también económicamente a la población mundial. Como en el pasado entonces, es urgente el llamado al cese de los aranceles y sanciones comerciales que, como una descarga masiva de misiles, ahora impactan a millones de seres inocentes. Este fue el análisis en El Tapete. Ven y descubre Dino Park Jurásico, el parque temático más emocionante en Boca de Aroa, justo en el camino a la felicidad. Adéntrate a un mundo jurásico lleno de atracciones para toda la familia. Haz que el viaje sea inolvidable y convierte nuestro nuevo hotel parque acuático en parte de tu plan. 105 habitaciones, un parque inflable sobre el agua y 2 piscinas climatizadas te esperan para completar tu aventura. Ven a vivirlo, porque la aventura comienza aquí. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Oye, mientras estábamos en la pausa, recordé que no cerramos el tema del Papa. No, que el Papa está presente. Lo que no se olvida lo que está presente. ¿Cómo cerramos? Pero estamos hablando del legado, la importancia que hay que darle al legado de su santidad. Su santidad sobre todo con relación a Venezuela. Por su relación a Venezuela siempre le preocupó la manera de que nosotros nos pudiéramos sentar a conversar. En el año 18 se hizo unos esfuerzos, de los que yo participé, en que se conversara gobierno y oposición. Ahora el Vaticano tiene un esfuerzo nuevo, es que nos conversemos entre las distintas oposiciones, porque las distintas oposiciones nos conversamos con el gobierno. Yo particularmente, José Gregorio Correa, converso con el gobierno. La Alianza Democrática. Alianza Democrática. La Alianza Democrática conversa con el gobierno, se deja ver, conversa. Estamos en cámara porque es el diálogo lo único que nos puede hacer. Hay otros que conversan de noche, que usted no sabe ni nada, y de repente son candidatos. Una cosa maravillosa. Pero bueno, pero eso es otro tema, eso no es lo que estamos hablando. Sí. Entonces, yo creo que el diálogo se preocupó mucho, Francisco, en que pudiéramos tener un solo bloque como lo logramos en Cogede. Yo creo que el mejor ejemplo, que ha hecho el gobernador Alberto Galíndez es un ejemplo para toda Venezuela. Las distintas oposiciones, como somos llamados ahora, todas, Alberto, todas por unanimidad, estamos apoyando al gobernador Alberto Galindo y su fórmula parlamentaria, a la Asamblea Nacional y su fórmula al Consejo Legislativo. Bueno, Alberto Galíndez logró que todas las distintas oposiciones que no nos hablamos entre sí coincidiéramos en apoyar una fórmula que él postuló y apoyar su candidatura. Bueno, eso era una de las cosas que soñaba su santidad Francisco. El ejemplo que hizo Alberto Galíndez en Cogede era el sueño de su santidad Francisco y de muchos venezolanos como nosotros que sentimos que la alternativa somos todos y que el gobierno nos necesita de la siguiente manera. Nos necesita divididos y nos necesita en abstención. Porque el gobierno no tiene un voto nuevo. Hay gente que se despierta en la mañana y dice, yo quiero votar por el gobierno por primera vez. No. En tu opinión, reducir la abstención significaría aumentar la votación de la oposición. Aumentar la votación de la oposición y la presencia en la Cámara. Y la mayor cantidad de gobernadores. ¿Cuál es la estrategia para disminuir la abstención? Pero habernos conversado y haber conversado, y todavía estamos a tiempo. Chicos, hay estados donde tenemos 5 candidatos en la oposición y el gobierno tiene 1. En Cojedes, insisto, tenemos un solo candidato y es Alberto Galíndez. O sea, ese ejemplo no lo pudimos tener. ¿Dónde más hay una unidad? No hay en otra parte, no hay. En Nueva Esparta un poco, Nueva Esparta quizás es lo más cercano, pero en el resto no tenemos eso. O sea, en la actualidad, donde tenemos las 4 gobernaciones, no nos pusimos de acuerdo al 100%, sino solamente en Cogede y Nueva Esparta. Pero lo que es el Zulia y Barinas, que las tenemos en la actualidad, no hay esa unidad. Mire, dijiste recientemente, y creo que tiene que ver con esto que acabas de decir, que el 19 de abril de nuestra época colonial será el 25 de mayo. ¿Qué quisiste decir? Con un grito de independencia, un grito de participación. Yo creo que eso que se hizo ese 19 era el que le llamaban el grito de independencia, la proclama de independencia, el deseo primer grito de independencia. El primer grito es lo que se dice. Bueno, yo creo que ese 25 de mayo tenemos la gran oportunidad de hacer el 19 de abril del 2025. ¿Cuál es la hacerlo estrategia el 25 de para mayo. lograrlo? Yo creo que la unidad y que el electorado... Es un electorado... Un electorado que lo hemos engañado, un electorado que tiene que estar mareado. No vote, sí vote, no vote. Los mismos que te dijeron no vote hasta que Maduro no se vaya, ahora quieren votar. O sea, el elector. Chicos, le hemos faltado el respeto al electorado. Yo he sido consecuente que aquí hay que votar en todo momento, que aquí el voto no se puede abandonar, que la salida es democrática, que la salida es constitucional. Entonces tú le dices eso. Hace rato hablaba yo con unos jóvenes alumnos míos. ¿Qué entiende un joven? No tiene un ánimo para votar. ¿Por qué no tiene un ánimo? Porque no tenemos que ofrecerle que no sea una pelea, una discusión. Yo quiero ofrecerle, el próximo Parlamento tiene que estar orientado, Oscar, hacia una modernización de las leyes, a que las leyes estén dentro del sistema cibernético, que estén en la modernidad, que estén en la inteligencia artificial. O sea, que nosotros podamos tener un sistema más moderno. Por ejemplo, ¿cuánto joven no quiere apostillar un documento? ¿Cuántas personas no quieren apostillar un documento y no lo puede hacer de manera digital y de una manera más moderna, más rápida? Nosotros tenemos que tener unos procesos
legales mucho más rápidos, mucho más eficientes, mucho más acordes. Nosotros tenemos que conectar con una juventud que tiene menos de 30 años, que supera el 60%, el 70%. Yo creo que tenemos que tener un parlamento al servicio de los jóvenes, porque hay una juventud, hay un sector que cree que la vida es la política y pensar. El electorado no nos ve con atención porque no somos su prioridad. Pregúntele a un muchacho de 24 o 25 años si nosotros somos su alternativa. No lo somos, porque además no le damos ese ejemplo. Ojalá que pudiéramos ponernos de acuerdo en tener un parlamento moderno en el 2025, que pudiéramos entendernos, que podamos decirle a un joven, pensar distinto no es un delito. Usted puede pensar distinto, pero eso no tiene por qué ser criminalizado, ni tener un adjetivo calificativo, ni llamarlo cucaracha. ¿Qué le dices a los venezolanos, que es un sector importante de la sociedad, qué le dices a esos venezolanos que critican a los políticos porque durante 5 años... No le falta razón. Que durante 5 años después de ser electos, nunca más volvieron. Que ni siquiera los escucharon. Vivían en Margarita, entonces eran algunos. Yo no he dejado de ir a Cogede. ¿Pero qué les dice? Porque de alguna manera sí, no es un estado de ánimo nacional. Bueno, porque justamente eso. Porque y ahora vienen otra vez. Son electos por las regiones. Son electos por la región y más nunca no voltean a ver. Cogede es un gran ejemplo. ¿Cumpliste tus promesas? Total. Dime. Total, yo creo haz un balance. El balance es perfecto, porque nosotros nos preparamos para que Cogedes, bajo la dirección de Alberto Galíndez, tuviera la mejor vialidad. Tú eres diputado por Cogedes. Que la mejor vialidad de Venezuela es hoy el estado Cogedes. No hay una vialidad mejor, los viajes, y eso es que no los tenemos todos. O sea, un servicio de 0800 Cogedes, una atención de salud, atención de grúas, de tránsito, una atención hospitalaria. Alberto Galíndez se ha ocupado de recuperar la mayor cantidad de hospitales de la historia. Eso tiene que ser recompensado por el electorado. El electorado por eso votará por Alberto Galíndez y lo va a reelegir. Ahora hay un problema y para eso trabajamos. Que más preocupa a los venezolanos, que a partir de allí buena parte de la decisión de votar o no votar y votar por quién se decide, que es la economía. Para los venezolanos, según los estudios... Bueno, tiene un grupo de venezolanos pidiendo sanciones y pidiendo bloqueo para salir Maduro. ¿Esto a quién le afecta? No es a Maduro, ahora, es al ciudadano. Si la economía es nuestra principal preocupación, la principal preocupación de los venezolanos, ¿qué oferta hay con relación a eso? Bueno, chicos, tener una economía mucho más moderna. La digitalización. Una economía mucho más moderna, más dinámica, más actualizada al momento. Este es un país donde el papel moneda escasea. El papel moneda lo utiliza el camarógrafo, el que está detrás de la cámara, para pagar el transporte colectivo masivo. Eso que llaman tasa de Banco Central. La tasa del Banco Central es la que te pone el camionetero, el señor del carrito por puesto que te cambia. O sea, tú tienes que tener una política salarial donde usted gana en bolívares, pero gasta en dólares, pero le pagan un bono aparte, como llamarían en alguna región de alguna isla, por la izquierda. Le pagan un bono que con ese bono que usted paga en dólares después lo convierte en bolívares para pagar el transporte. ¿Cómo es eso? O sea, usted cuando va a pagar una cuenta, Oscar, de $23, por ejemplo, y dígame el televidente si le miento. Mire, aquí tiene este billete de 20 y los $3 me los cobra de la tarjeta. Usted no tiene $23 en papel de moneda venezolana. Y si los tiene para pagar el transporte colectivo, porque es el que le exige el camionetero. Esa economía tiene que cambiar. Tú tienes que tener una política salarial distinta, no puedes tener una política... ¿Por qué no se ha hecho? Bonificada. Bueno, pues la gran mayoría y el Parlamento no lo tenemos nosotros. Nosotros somos el 7% del Parlamento. ¿Cómo vincular la participación? Y me falta un tema más. Los pensionados y los jubilados. Tenemos que hacer una pausa comercial. Quisiera dejar esta bloques van, pero como la bajada estas son. Pero una preocupación que creo siente la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo vincular la participación electoral, el voto el próximo mes de mayo, con el bienestar, con el ingreso, con la platica, con la certeza de un futuro mejor? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?